Marcos capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 33. Dice: con muchas parábolas como estas les habló la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y vamos al capítulo 14 del Evangelio de Marcos, capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Ya estamos al final de el ministerio de la vida de Jesús, estamos llegando a Getsemaní en el capítulo 14, y leemos en el versículo 32. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Vamos a detenernos aquí para mirar un aspecto de la vida de Jesús. Cuando Pilato tuvo que presentar a Jesús al público, él dijo una frase que pasó a la historia, pero no con el sentido que él le dio, sino con el verdadero sentido. Dijo: aquí está el hombre, aquí está el hombre. Y realmente cuando uno mira a Jesús, mira al hombre como el hombre debe ser. Al hombre moviéndose de acuerdo a la voluntad de Dios. Al hombre que en cada uno de los detalles de su vida muestra que está en conexión con Dios y que está cumpliendo los mandamientos de Dios. Es como el modelo perfecto del hombre, Jesús. Jesús era lo que hoy podríamos llamar un hombre público. Siempre estaba rodeado de gente, cada vez que salía la gente se agolpaba detrás de él, por lo tanto era un hombre público, era un hombre conocido, era un hombre esperado. Ya después que había comenzado su ministerio lo esperaban en Jerusalén, algunos con buenas intenciones y otras con malas intenciones, pero lo esperaban, lo que quiere decir que tenía una presencia activa, y tenía discípulos, y tenía amigos, y tenía enemigos también, y entraba a dar sermones, a entrar en controversias, conversaciones, y todas aparecen registradas en el Evangelio, cosa que Jesús hacía permanentemente. Muchas veces Jesús salía de las aglomeraciones. Estar con mucha gente permanentemente llega a agota tanto como el hecho de trabajar, ¿no? Entonces Jesús, muchas veces agotado, trataba de salir de en medio de la gente, y en una ocasión le dijo a los discípulos: vengan ustedes aparte a un lugar desierto a descansar un poco, y el evangelista aclara: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Quiere decir que le faltaba a veces lo elemental como hombre público para relacionarse, al relacionarse con los demás, le faltaba eso que es elemental en todo ser humano, que es el tiempo de descanso, de reposo, y Jesús buscaba tener ese tiempo. Es decir, por eso llamaba a los discípulos aparte, por eso se iba solo, porque necesitaba también eso. Quiere decir que a pesar de que era un hombre público, no todo él lo hacía públicamente. No todo lo hacía públicamente. Uno puede estudiar en el Evangelio que Jesús tenía diversos niveles de relación con la gente, diversos niveles de relación, como tenemos nosotros o como tenemos que tener nosotros. Hay un nivel de relación que tenemos cuando se cierra la puerta de nuestra casa y estamos en familia, y otra cuando estamos en público, ¿no? O cuando estamos con los amigos o cuando estamos con los vecinos. Él también tenía estos diferentes niveles de relación. Aparece, por ejemplo, en el primer pasaje que leímos. Jesús varía su forma de enseñanza en ese pasaje. Hasta ese momento había dado sermones que eran muy claros y ahora empezaba con las parábolas. Y las parábolas eran enigmas para la gente. Le contaba una historia y dejaba que ellos
trataran de sacar las conclusiones. Y claro, las primeras parábolas fue un asombro que Jesús, se sentaran ellos y esperaban una explicación, y Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar su semilla, y empezó otro sistema totalmente distinto. Y dice, Jesús dejaba esto a la gente y la dejaba reflexionando, pero cuando se juntaba con los suyos, ahí les explicaba todas las cosas. Y esto marca que por lo menos había un ámbito público en la vida de Jesús y había un ámbito privado. Y ese ámbito privado era el ámbito donde estaban los discípulos, donde estaban los 12, donde él hablaba otras cosas y se manifestaba en otra forma, mucho más familiar, mucho más comunicativa. Durante su ministerio llamaba a los 12 y los llamaba aparte, y le comenzaba a decir ciertas cosas que eran mucho más profundas que las que decía delante de la gente. Jesús distinguía entre el pueblo que lo seguía y recibía su mensaje y los 12, con los que él tenía un trato mucho más personal, mucho más familiar, y sabían estos 12 de él mucho más de lo que sabía el pueblo. Para Jesús había un ámbito que era el ámbito público y se manifestaba en el ámbito público, y había un ámbito privado, una relación distinta, era lo privado. Durante su ministerio también establece un ámbito diferente. No era solamente con los 12 como grupo. Dentro de ese grupo tomó a 3 aparte, y en los momentos claves de su vida separó a esos 3 de los 12 y los hizo entrar en su intimidad. Era ya mucho más que lo personal. 6 días después que él declarara que iba a ir a la cruz, llamó a 3, Pedro, Juan y Jacobo, subió al monte y se transfiguró. No lo hizo delante de los 12, lo hizo delante de 3 solamente. Cuando llegó a la casa de Jairo, iba a hacer el milagro sobre la chica que había fallecido, dijo que no entre nadie, sacó a toda la gente, sacó a los discípulos afuera, llamó a los papás y le dijo, ustedes y Pedro, Juan y Jacobo. Quiere decir, él tenía un grupo con el que trabajaba en la intimidad. Cuando llegó a Getsemaní, subió con los 11 discípulos, Judas se había ido, los 11 discípulos llegan a Getsemaní, Jesús le dice a 8, siéntense aquí, a 3, adelántense conmigo, y ven el sufrimiento de Jesús, y después toma distancia y está solo frente a Dios. Y yo creo que todas estas cosas nos van mostrando, estamos mirando al hombre, que el hombre tiene diferentes matices en su vida de relación, y estos matices son muy marcados en la vida de Jesús, que no era igual en todo momento ni con todas, era la misma persona, por supuesto, en su ética, en su formación, pero no era igual en el trato, sino que había algo que era lo público, algo que era lo privado y algo que era lo íntimo. Cuando él tuvo que mostrar su sentimiento frente a la cruz, no lo hizo delante de toda la gente, ni lo hizo delante de los 12, llamó a 3 y le habló de su angustia. Eran esos 3 los que podían llegar a la intimidad. Había compartimientos en la vida de Jesús. En el ámbito público, Jesús se paró en un monte y predicó el sermón del monte para todos, pero llamó a los 12 para celebrar la Pascua, y allí el sermón del aposento alto era para ellos. Él iba marcando ciertas diferencias, ciertos matices en la vida de relación, y él seguía siendo la misma persona y seguía siendo el mismo mensaje, pero había una diferente forma de relacionarse con los otros. Esto nosotros lo vemos también en el Antiguo Testamento, que los hombres de fe tenían esto también. Tenían diferentes niveles de relación con la gente que tenían alrededor, incluso dentro de la misma familia. Fíjense ustedes, Abraham manda a buscar a la esposa para Isaac su hijo, y manda un siervo que se va lejos y vuelve con Rebeca. Isaac ha estado toda la vida con su padre y ha sido el hijo amado de Abraham. Están allí viviendo una relación familiar muy especial, pero llega Rebeca, y cuando llega Rebeca dice que él estaba
fuera, en el campo, y ella entonces tomó el velo y se cubrió, y la trajeron a Isaac a la tienda de su madre, donde ya no estaba la madre, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Había un ámbito privado, que era el ámbito ese familiar, donde estaba Abraham, donde estaba Eleazar, donde estaban los siervos, y había un ámbito personal, que era la relación entre Isaac y Rebeca, que era el ámbito familiar. Y entonces había una carpa aparte para vivir esa relación. No era una relación que se exhibía, era una relación que se mantenía dentro de ciertos límites. Cuando nosotros vemos a Noé bajar del arca, Noé se emborracha, seguramente por ignorancia de lo que pasaba con el fermento de la vid, se embriaga con el vino, se desnuda y aparecen los 3 hijos. Y los 3 hijos se dan cuenta de que allí está la intimidad de su padre exhibida. Y dice entonces, uno de ellos, Cam, se burla del padre. Y los otros 2 no, se acercan y lo tapan, porque tenían que respetar la intimidad. Había algo que debía ser respetado, que era la intimidad del padre, y que debía ser puesto en su lugar. Entonces marcaban esos límites. Y fíjense que la maldición llegó por esto sobre Cam, porque él no supo respetar la intimidad de su padre, no supo establecer las relaciones como debía hacerlas. Ustedes leen todo el libro de Josué, por ejemplo, y se encuentran con un hombre que va de batalla en batalla, de lucha en lucha, de problema en problema, de victorias, de derrotas. Es un hombre militar y político que tiene que manejarse y va repartiendo toda la tierra, y cuando uno llega al final y habla con la gente, dice, bueno, señores, escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa, y usted ahí se entera de que tenía casa, de que tenía hijos, de que tenía familia y de que servían al Señor. Quiere decir que él tuvo una vida pública muy activa, pero él tenía, a pesar de que no haya un relato en todo el libro de lo que sucedía dentro del hogar, había una vida de hogar que también pesaba y sobre la que él también trabajaba. Era la vida íntima, era la vida familiar. Quiere decir que él no descuidó que había varios ámbitos, y había un ámbito que era el ámbito de la lucha, el ámbito de la pelea, el ámbito de establecer pueblos y conquistar territorios, pero había otro que era el ámbito familiar, donde él también libraba una batalla, y en esa batalla también él había vencido. Había varios ámbitos. Cuando se transgreden los límites, aparecen siempre los problemas. David estaba en el terrado de su casa y transgrede el límite de la intimidad de Betsabé, que se está bañando del otro lado. Y la transgresión de ese límite, meterse en la intimidad del otro, produjo una hecatombe allí. Y por otro lado también Betsabé no fue cuidadosa con mantener su intimidad y se bañó en un lugar donde podía ser observada y no tuvo cuidado en eso. Lo que quiere decir que eso trajo una hecatombe tremenda. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque nuestra sociedad está en un estado de confusión donde todo se confunde y los límites se desdibujan. Estamos viviendo en una sociedad exhibicionista, donde se exhibe todo, donde se comenta todo, donde se muestra todo, donde ya parece que no hay nada que sea privado, no hay nada que sea íntimo, todo es público. Y esto habla de una crisis, y de una crisis muy grande en la sociedad. Cuando el hombre entra en crisis, pierde los límites entre lo público, lo privado y lo íntimo. Eso que manejaba tan bien Jesús y que manejaban los hombres de Dios, hoy se está perdiendo en nuestra sociedad. Se ha perdido el hecho de que hay cosas que son públicas, pero hay cosas que son privadas y hay cosas que son íntimas. Y hoy se desdibuja todo eso. Como decía Discépolo en el tango, vivimos revolcados en un merengue
y en un mismo lodo, todos manoseados. Usted puede tomar esa frase de Discépolo y es la definición de lo que pasa en esta sociedad. Ya no hay diferenciación de nada. Y es la característica de este siglo. Es incentivada, por supuesto, por los medios de difusión, que por todos los medios tratan de instalar un estilo de vida donde no exista lo íntimo y no exista lo privado y donde todo se haga público. Es algo que también han traído las redes, donde la gente se exhibe en su intimidad con un desparpajo y con una falta de pudor y de recato que es alarmante. Esto habla de una sociedad en decadencia. A la sociedad se le propone esto y la sociedad lo adopta. ¿Y por qué lo adopta? Lo adopta porque cree que es progresista esto y no se da cuenta que esto es decadente. Hoy un periodista se acerca para reportear a una persona pública y comienza tal vez hablando de lo público y termina preguntándole de cosas privadas y de cosas íntimas. Y resulta que la persona que está del otro lado, en vez de pararlo y de frenarlo, se da cuenta que si él quiere seguir siendo famoso, tiene que seguirle el tren a ese periodista y sigue exhibiéndose. Y entonces nos enteramos de intimidades de los que no tendríamos que tener noticias, de cosas que pasan en el ámbito privado que no tienen relación con lo público, y en muchos casos la vida íntima de la gente está puesta en la vidriera. Esto marca una decadencia en la sociedad que se permite. ¿Por qué? Porque se está pagando cualquier precio por ser famoso, por ser conocido y por ser querido por los demás. Si hay alguien que no le interesó ser querido, era Jesús. Jesús amaba, pero no le interesaba si la gente lo amaba o no lo amaba. Él seguía amando porque era su misión, pero no hacía nada para agradar a la gente. Cuando la gente se iba, Jesús la dejaba que se fuera y le preguntaba a los que estaban atrás si se querían ir ellos también. No tenía miedo de quedarse solo. No tenía la pasión por agradar. No querían que todos pusieran debajo de su nombre me gusta, me gusta, me gusta. No le interesaba si no le gustaba. No puede ser que todo, yo no le puedo gustar a todo el mundo. Gracias a Dios que no le puedo gustar a todo el mundo significa que no soy un idiota. El idiota es el que le gusta a todo el mundo, pero el que tiene principios, entonces hay un montón de gente que está contra él. Entonces no le podemos gustar a todo el mundo. No podemos exhibir tampoco toda nuestra vida, delante de toda la gente. 7 siglos antes de Jesucristo, los griegos, que se expresaban a través del arte, mostraban a sus mujeres, y sus mujeres iban cubiertas de arriba abajo, porque estaban viviendo la época de fortaleza moral. Pero en la medida en que empezaron a andar, en el siglo IV, por ejemplo, ya comienza a mostrarse una mujer que se va desnudando y se desnuda cada vez más. Si ustedes ven la Venus de Milo, está desnuda hasta la cintura ya. Esto no sucedía siglos antes, porque tenían otros principios morales. Al ir avanzando en su decadencia, se iban desnudando cada vez más. Y cuando seguimos un poco más, ya la desnudez era total. Y en Nápoles, por ejemplo, está ya la figura de las diosas totalmente desnudas, y se hacían concursos donde se exhibían las nalgas para elegir la mejor nalga de la época. Esto lo hacían los griegos en el momento de la decadencia, no lo han inventado. El bikini open no es nuevo, lo hacían los griegos. Y peor, porque sin bikini lo hacían. Quiere decir que no hemos inventado absolutamente nada. Lo que estamos manifestando es que estamos en plena decadencia. ¿Por qué se hace esto? Porque hay un cambio de mentalidad. La intimidad del hombre ha dejado de ser sagrada. Y en esto ha tenido mucho que ver ese filtrarse en la interioridad que quiso hacer Freud y compañía. Meterse en el santuario del hombre, tratar de escarbar en eso y tratar de ver qué es lo que está pasando allí. Hay lugares que son sagrados, hay lugar que es el lugar santísimo, donde no se puede entrar de cualquier forma. Y hay lugares que son sagrados en el alma del hombre, donde solamente Dios tiene que entrar y solamente Dios tiene que actuar.
Eso produjo un cambio de mentalidad y se terminó trivializando lo que es sagrado. Se cree que exhibirse hoy se cree que da estatus a la gente. El afán de protagonismo me hace más importante si me puedo exhibir. Y aún dentro de los medios cristianos, ¿no? Yo a veces escucho algunos testimonios que son puro exhibicionismo de una espiritualidad que no existe en el fondo. Yo tenía una úlcera, pero entonces los médicos fracasaron todos y yo oré al Señor y uno dice, ¿cuánto hay acá de espiritualidad y cuánto de exhibicionismo? ¿Cuánto de tengo que contar una historia porque me voy haciendo famoso? ¿Cuánto de esto? Y además, porque hay quienes compran y venden también el escándalo y hay un negocio detrás del escándalo. El escándalo da réditos y hay gente que hace fortuna con el escándalo. Se accede al mundo VIP a través del escándalo. Hay revistas dedicadas al escándalo y muchas. Y hay programas dedicados al escándalo y muchos. Y mucho dinero el que corre detrás del escándalo. Muchas notas escandalosas se pagan y se pagan muy bien. Y otras se negocian. Y se negocian porque eso hace que la persona sea famosa. Yo no voy a entrar en detalles, pero podría dar unos cuantos nombres de que personas que llegaron a la fama sin tener ningún talento, ninguna virtud, ni ningún conocimiento, simplemente porque comenzaron a través de un escándalo. Y siguieron con escándalo manteniendo su presencia en la palestra. Fíjese que los grandes artistas argentinos y los grandes actores no necesitan del escándalo. No necesitan. Los que necesitan del escándalo son los de cuarta categoría. Porque como no tienen talento, tienen entonces que surgir a través del escándalo. ¿Cuál es la raíz de este problema? Se ha quebrado el respeto por la persona humana. Hay algo que está en el principio de Génesis, cuando se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. ¿Por qué el hombre tiene que ser respetado y por qué el hombre es respetable? Porque lleva la imagen de Dios. Ahora uno lee después que llegó el pecado, y el pecado, ¿qué efecto tuvo sobre la imagen de Dios? Bueno, indudablemente desfiguró la imagen de Dios, pero en ningún lado la Biblia deja de decir que el hombre, aún en su pecado, lleva la imagen de Dios. Lleva la imagen de Dios. Después del diluvio, Dios vuelve a afirmar esto, a pesar de lo que había pasado, Dios vuelve a afirmar esto. Y dice algo que hoy levanta escozor a los que leen el Antiguo Testamento, porque dice, el que derrama sangre del hombre, es decir, el que asesina a otro, por el hombre su sangre será derramada. Está diciendo, la vida se paga con la vida. Ahora, ¿por qué este Dios está diciendo la vida se paga con la vida? Porque cuando se destruye a un ser humano, se está destruyendo a la imagen de Dios y no se puede reparar eso. Y porque no se puede reparar eso, Dios dice, es tan grande el crimen que se ha cometido que tiene que pagar con su propia vida el haber quitado la vida a otro. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que nuestros países tengan la pena de muerte, con la justicia que tenemos como para tener además pena de muerte, ¿no es cierto? Pero cuando leo en la palabra de Dios dice que la vida es sagrada y es respetable, hasta tal punto que Dios autoriza la pena de muerte, porque tocar a un hombre es tocar la imagen de Dios. El hombre es respetable, el hombre debe ser respetado, no importa cómo sea ese hombre. No importa si es un discapacitado, no importa si es ignorante, no importa su condición, es la imagen de Dios y debe ser respetado. Este principio de respeto es lo que estamos perdiendo. Y entonces al perder el principio de respeto en el hombre, hoy cualquiera mata a cualquiera y al otro día está libre haciendo su vida mientras que la familia lo tiene enterrado. Bueno, esto significa que se ha desvalorizado la vida, se ha desvalorizado el sentido de que el hombre es imagen de Dios.
Nuestra sociedad se está paganizando, es una sociedad pagana, es una sociedad cada vez más paganizada que se desvaloriza frente a sí mismo. Se acepta al hombre como un animal más. Es un animal más. Y cuando empezamos a aceptar al hombre como un animal, entonces vemos todo lo que estamos viendo hoy. Le hacemos perder totalmente su dignidad. Se acepta que viva sin límites morales, tiene derecho a exhibir su decadencia porque él es así, y nada se hace por revertir ese proceso. Se ha terminado por quebrar la persona humana. Y entonces, frente a todo esto, que es el panorama que nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Y vuelvo a cómo comenzamos. Si tenemos un ejemplo de hombre en Jesucristo, miremos cómo se relacionaba él con la gente y cómo dividía él los ámbitos, cómo los dividía, cómo llamaba aparte a estos, porque estos forman parte de lo privado y esto es lo público. Cómo aún dentro de lo privado, esto es lo íntimo y entonces tiene que ir aparte. Y cómo, con todo recato, mostraba su angustia, pero la mostraba en la intimidad y hablaba de sus cosas íntimas en el lugar en que correspondía hablar. Creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta como final de lo que venimos diciendo, porque ya estamos cerca de la hora. Tenemos que aprender a respetar la intimidad de los demás. Aprender a respetar la intimidad de los demás. Jesús durante su ministerio respetó y trató con delicadeza la intimidad de los demás. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando Jesús habla con la samaritana. La samaritana había tenido una vida tormentosa, sentimental tormentosa. Y Jesús sabe ciertas cosas de ella. Sin embargo, cuando llegó el momento, no le dijo, mira que conozco bien tu pasado. Le dijo, trae a tu marido. En alguna forma entró al tema que quería entrar por el lugar menos hiriente y permitió que la mujer sacara el velo, no lo sacó él. Dejó que ella fuera la que hablara. No puso él la aguja para quitarle esto, sino que le dio la opción para que ella hablara o no hablara, pero lo puso así porque la respetaba. Cuando leo en el Evangelio de Lucas la transformación de Zaqueo, me muero de ganas de saber qué conversación tuvo Cristo con él, pero no se habla de esa conversación. Yo sé que entró a la casa de Zaqueo y él entró al ámbito privado, íntimo, y allí habló. Y lo que me muestra el Evangelio es el resultado. Esto es lo que pasó. Pero lo otro pertenece al mundo íntimo, que es ese mundo que Jesús respetaba. Tenemos que ser conscientes de la privacidad del otro. La tarea pastoral es muy importante en ese tema. Cuando uno pregunta, o cuando yo pregunto por lo menos, pregunto lo mínimo y con respeto. Trato de no saber lo que no necesito saber de la vida privada. Y algunos de ustedes saben que a veces han estado sentados conmigo y han dicho, le voy a contar, y yo digo, es necesario que lo sepa, porque yo no quiero saberlo. Me parece que respetar la intimidad del otro es imitar a Jesucristo, es tratar de ser como Él, no meterme en eso, que no es lo mío y que no me corresponde. ¿Hasta dónde? Bueno, tengo que saber todo lo que necesito saber para ayudar, nada más. Pero lo otro, ¿por qué voy a llegar? A los detalles, a los problemas. Le hace mal a la persona y me hace mal a mí también. Quiere decir que hay algo que es el límite que tengo que establecer con la otra persona. Y yo sé que cuando hablamos de esa intimidad, yo me tengo que ir y tengo que ser una tumba. Tengo que ser una tumba. ¿Por qué? Porque alguien vino y me contó algo que es íntimo. Y si me contó eso que es íntimo,
Yo tengo que olvidarlo, guardarlo adentro, porque es íntimo y porque es un acto de confianza el que ha tenido y tengo que respetarlo. Tengo que aprender a respetar la intimidad del otro y creo que todos tenemos que aprender a respetar la intimidad del otro. Y además tenemos que aprender a respetar nuestra propia intimidad. Hay cosas en nuestra vida que son públicas y que todos conocen. Y hay cosas que pertenecen al ámbito privado, que deben ser tratadas dentro del ámbito privado, que no deben trascender a los demás, que pertenecen a nuestra vida personal. Y hay cosas que son íntimas, y esas cosas íntimas tienen que mantenerse siempre dentro de la intimidad. Jesús conversaba con los del camino de Emaús. Cuando llegó a la puerta de la casa, Jesús seguía de largo. ¿Por qué? Yo creo que Jesús quería entrar y quería estar con ellos, pero siguió de largo. Si ellos lo invitaban, él iba a entrar. Si no, no iba a entrar. Y son ellos los que lo detienen y lo invitan a pasar. Porque esa casa era la intimidad y no se puede invadir. Ese respeto por el otro, ese respeto por la propia intimidad, ese respeto por la intimidad del otro, esa división entre lo que es privado y lo que es público, esto que está perdiendo la sociedad, no tiene que afectarnos a nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que mantener nuestra conducta, porque no es saludable nunca romper todos los límites. Hay límites que se deben romper. Hay límites que se deben romper y que se pueden romper. Las generaciones avanzan muchas veces rompiendo ciertos límites, pero hay que ser muy inteligente para saber qué es lo que se debe romper, porque es pernicioso. Y no creer que hay que romper todo, porque esto es ser progresista. Porque muchas veces cuando se rompe todo, terminamos destruyéndonos también a nosotros mismos. Y yo creo que esta sociedad que está rompiendo todo se está destruyendo a sí misma. Hay cosas, por supuesto, que hay que romper, por supuesto, pero no todo. Hay que saber muy bien qué es lo que se cambia, qué es lo que se modifica, qué es lo que se acepta, qué es lo que se rechaza. Y esa es la sabiduría que tenemos que tener del Espíritu Santo, para saber qué cosas tenemos que sacar y qué cosas tenemos que dejar y qué cosas tenemos que respetar. Pidamos a Dios que nos dé la sabiduría de saber actuar con criterio en nuestra vida de relación. Nos ponemos de pie. Señor, queremos agradecerte porque esta noche nos hemos podido reunir, porque hemos orado y tú has escuchado nuestra oración. Y ahora te pedimos, Señor, que ante el ejemplo de cómo se manejaba en su vida de relación el Señor Jesucristo, aprendamos nosotros también a manejar nuestra propia vida, a respetar los diferentes ámbitos y a respetarnos también a nosotros mismos, porque de esta forma honraremos tu nombre. Bendícenos, Señor, ahora al retirarnos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.